Buenos días, este es el video número 2 de la clase de Derecho Civil 1 del día sábado 27 de febrero de 2021, impartida a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría. Veíamos en el video pasado la teoría de las personas y estábamos analizando lo que es la teoría orgánica. A esta teoría, las personas jurídicas no son entes artificiales que son creadas por el Estado, sino por el contrario, son realidades vivas. Los entes colectivos, hablando de las personas morales, son organismos sociales dotados tanto como el ser humano de una potestad propia de querer y por ello capaces naturalmente de ser sujetos de derecho, como menciona el alemán Bierk. A diferencia de la teoría de la ficción, que sostenía que la autorización estatal era creativa de la personalidad jurídica, Bierk sostiene que solo tiene mero valor declarativo. Las personas físicas que componen a la persona jurídica funcionan como organismos de la voluntad colectiva de la persona jurídica. Es necesario que quede claro que para esta teoría lo más importante que debe ser, o sea, el hecho de ser amparado por la ley, es esa la voluntad colectiva que surge de la asociación de las personas físicas. Tenemos otra teoría también respecto a la teoría de las personas, que es la teoría de la institución. Esta teoría tiene su punto de partida en la observación de la realidad social, que demostraría que una de las tendencias más firmes en las sociedades contemporáneas es el desarrollo de la vida colectiva, o sea, de la vida social. El ser humano abandona todo aislamiento porque comprende que para realizar sus fines y para satisfacer sus necesidades de todo orden, precisa unirse a otros hombres, asociarse con ellos. Entra enseguida voluntariamente en muchas asociaciones. En el fondo, subyace siempre el ser humano porque él es el fin de todo derecho, pero la vida de estas entidades está por encima de la de cada uno de sus miembros, considerados por separado, o sea, aisladamente. La institución se define como un organismo que tiene fines de vida y medios superiores en poder y en duración a los individuos que la componen. Comprende a la persona jurídica bajo la idea de empresa, en cuanto a lo que importa no son en sí sus órganos, sino si se cumple la finalidad planteada o no. La persona jurídica encuentra su justificación en el cumplimiento de ese fin planteado. O sea, para el fin para el cual fue creada la empresa. Después tenemos otra teoría, que es la teoría, bueno, es la misma, solo que hay esta cuestión que tiene un claro fin, fundadamente lo que les decía del derecho natural, jus naturalista, puesto que el derecho de asociación es considerado uno de los derechos naturales del hombre, como proclamó León XIII o León XIII, el Papa, en su encíclica Rerum Novarum. Y las teorías jurídicas, las que se conocen como propiamente jurídicas, todas estas teorías tienen un mismo punto de partida. Si bien es verdad que desde el ángulo biológico y aún metafísico, la única persona es el ser humano, desde lo jurídico se llama persona a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista, tan persona es el hombre como los entes de existencia ideal, puesto que ambos tienen esa capacidad. No haber advertido el significado jurídico de la palabra sería el error inicial del planteo de la teoría de la ficción que vimos en el video anterior. La diferencia que existe entre las dos personas, la natural o física y la judicial, es de varias formas. Por ejemplo, la jurídica
es todo con la justicia. ¿Y cómo nace la persona jurídica? Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico que se llama el acto de constitución. Cuando se constituye una persona moral, decimos, por ejemplo, una sociedad, una SA, se va a constituir, es el acto por el cual va a formarse como tal para tener vida, personalidad jurídica. Voy a repetir. Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico que se llama el acto de constitución, según un sistema de mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad o el órgano administrativo, o por concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad, como por ejemplo la inscripción de la sociedad, en este caso, del registro público de comercio. Después tenemos los organismos rectores. Mencionabas inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. Es el nombre completo. ¿Cuáles son los organismos rectores de la persona jurídica? La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se vayan a tomar. Los órganos se regulan por la ley y por los estatutos de la persona jurídica. Cuando se constituye por ejemplo, una sociedad, una persona jurídica, una sociedad, una asociación, tiene que tener sus estatutos. Son sus normas que van a regular esa persona moral. Estatutos. O sea, todo lo referentes. Esa es su normatividad, si lo vemos así. ¿Y cuáles son los órganos más habituales de estas personas jurídicas? Tenemos por ejemplo el administrador, o sea, un administrador único, varios administradores solidarios o mancomunados, un consejo de administración, la junta de socios, accionistas, etc. ¿Y cuál es la responsabilidad de la persona jurídica? Tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica tenga responsabilidad penal por un delito. El argumento es que el dolo o la culpa no puede recaer en ella, sino en las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y toman las decisiones. O sea, la persona moral no la van a meter a la cárcel, sino a sus integrantes de esa persona moral, pues porque empezando con el derecho, lo que pena es a personas físicas. La persona moral es un ente, por eso hablaban de la teoría de la ficción, pero es un ente real por cuanto tiene personalidad jurídica y está conformada por personas físicas. Bueno, como les iba yo diciendo respecto a la cuestión de, en materia penal, si la sociedad incurre en un delito, lo van a hacer a través de las personas físicas que lo componen. Pues los que se van a hacer acreedores de una sanción penal son precisamente los que la componen, para no apartarnos de esta observación. Bueno, según esta concepción doctrinal, la persona jurídica sería solo responsable civilmente, es decir, tendría que resarcir daños y perjuicios. Además, históricamente, la teoría del delito se ha construido sobre la base de una persona natural. En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es posible sancionar penalmente a una persona jurídica por un delito. Si bien no pueden imponerse de todos los tipos de pena, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios. No obstante, parte de la doctrina considera estas situaciones
como propias del derecho administrativo sancionador y no del derecho penal. De todos modos, por lo general, en el derecho común, en Estados Unidos, que se conoce como el common law, acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, mientras que en el derecho continental, solo algunos países, como por ejemplo Italia, Alemania o España, desde la reforma del Código Penal en el 2010 español, o Francia, lo admiten. La personería, bueno, a decir de la personalidad jurídica, la personería jurídica o personalidad jurídica es el reconocimiento a un ser humano, a una organización, a una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. Pero ¿cuáles son a continuación los atributos de la personalidad jurídica? Bueno, hay un maestro de nombre Jesús Alfaro Águila Real que dice que junto a los derechos fundamentales, la atribución a las personas jurídicas de una nacionalidad, un nombre y un domicilio se considera una prueba de lo correcto de la analogía entre individuos y personas jurídicas, y sobre todo un argumento en contra de calificar la personalidad jurídica como un fenómeno exclusivamente particular. Se explica que de forma semejante a lo que sucede con los derechos fundamentales de las personas, no hace falta recurrir a la analogía con los individuos, sino a las normas sobre los patrimonios para explicar la nacionalidad, el nombre y el domicilio de las personas jurídicas. Se dice que las personas jurídicas tienen una nacionalidad porque así parece deducirse del artículo 28 del Código Civil. Pero como ha demostrado la doctrina más atenta, esta información no es correcta. La nacionalidad de un individuo es, ante todo, la expresión jurídica de su integración en una comunidad nacional y precisamente por ello se atribuye en virtud de vínculos como, por ejemplo, el parentesco, el jus sanguinis y el lugar de nacimiento, que es el jus soli. De ahí que la nacionalidad sea un atributo ligado a la personalidad del individuo, parte sustancial de su estado civil y criterio determinante del reconocimiento de sus derechos políticos. La significación que tiene la nacionalidad en el ámbito de las personas jurídicas es, sin embargo, muy diferente, puesto que no expresa necesariamente la conexión de los socios con una comunidad nacional, sino que actúa simplemente como mecanismo de selección de la ley aplicable al contrato de sociedad de la llamada lex societatis, o la ley de la sociedad. En otras palabras, decir que una sociedad es española es decir que se aplican las normas del derecho español de sociedades a su capacidad, a su constitución, a su representación, a su funcionamiento, transformación, a su disolución y a su extinción. Bueno, del mismo modo que un contrato de compraventa queda sometido a un derecho nacional determinado, también el contrato de sociedad queda sometido a un derecho nacional determinado. Pero, dado que el contrato de sociedad queda, del mismo modo que un contrato de compraventa queda sometido a un derecho nacional determinado, según donde también se esté llevando a cabo, también el contrato de sociedad queda sometido a un derecho nacional determinado. Pero, dado que el contrato de sociedad es idóneo para constituir un patrimonio separado, debe entenderse también referido a los aspectos reales, no solo a los contractuales. El artículo 911 del Código Civil no solo recoge lo que es la ley de las sociedades, porque es lo más eficiente con la ley de los contratos,
que generó la constitución del patrimonio separado. Esto es la ley Societatis. ¿Por qué? Porque las sociedades jóvenes tienen un patrimonio social que viene siendo, pues, si la sociedad con el producto de sus ingresos compra un inmueble, es propiedad de la sociedad, de la persona jurídica. Y esos bienes son muy distintos a los bienes que tiene cada socio pues, con cada asociado. Tú tienes tus cosas, pero si quieres aportar algo a la sociedad, te va a quedar nombre de la sociedad. Si la sociedad va adquiriendo cosas, su patrimonio, pues lógicamente ese patrimonio está a nombre de la sociedad. Incluso las facturas, escrituras, están a nombre y aparece la razón social, que es la denominación por la que se le conoce a la persona jurídica. Razón social. Bueno, otro aspecto importante de las sociedades es el domicilio. O sea, el domicilio, en este caso es el fiscal, donde va a tener su principal asentamiento para cuestiones fiscales, puede recibir notificaciones, le puede analizar. Muchas sociedades tienen un domicilio fiscal, tienen una matriz, pero tienen también sucursales, por así decirlo. Vamos a ver qué dice respecto al domicilio. En relación con los individuos, el domicilio cumple muchas funciones, pero es uno de los criterios de identidad de la persona. En el caso de las personas jurídicas, han de tener un domicilio para el mejor ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones patrimoniales. La sede o domicilio de las personas jurídicas es el lugar elegido por las partes para localizar su actividad jurídica y a él anuda el ordenamiento múltiples funciones, todas ellas de carácter patrimonial. Las sociedades jóvenes tienen también un objeto, es el objeto social, o sea, ¿a qué se van a dedicar? Puede decir compra y venta de inmuebles, bueno, entonces estamos hablando que hay un manejo también de la cuestión patrimonial. Compra de inmuebles, lo pueden revender. Ese es el objeto social. ¿A qué se va a dedicar la sociedad? Objeto social. Domicilio social, es el domicilio fiscal también, es donde va a estar asentado la sociedad. La sociedad puede decir que su domicilio va a ser en el estado de Quintana Roo, sin perjuicio que pueda constituir o tener domicilios o sucursales en toda la República Mexicana. Pero para efectos de Hacienda se tiene que mencionar cuál es el domicilio fiscal y en materia de derecho tributario mencionar que es el domicilio fiscal, que tiene el asentamiento principal del negocio, la sociedad. La sede o domicilio de las personas jurídicas es el lugar elegido por las partes para localizar su actividad jurídica y a él anuda el ordenamiento, múltiples funciones, todas ellas de carácter patrimonial. Así, por ejemplo, en el criterio utilizado para determinar el lugar de cumplimiento de las obligaciones, para atribuir la competencia registral y judicial, para reunir la asamblea u otros órganos sociales, para hacer notificaciones o ejercitar derechos, etc. Compárese con las funciones que el domicilio despliega en relación con los individuos y que afectan a su estatus personal. Desde la comisión de delitos, que sea abandono de hogar, allanamiento de morada, a las obligaciones conyugales, pasando por la titularidad de ejercicio de los derechos, como es, por ejemplo, el voto, el derecho a las prestaciones públicas, etc. De nuevo, en el domicilio como en la nacionalidad, se unifican los aspectos contractuales y los aspectos reales. Bueno, y en fin, lo propio respecto del nombre, vamos a pasar por otro atributo, que es el nombre, ya vemos nacionalidad, patrimonio, domicilio, nombre. En el caso de los individuos, hay un auténtico derecho al nombre, porque el nombre identifica socialmente al individuo. Estamos hablando de la persona física. La denominación social, por el cambio, es el nombre que tiene la sociedad,
Es un atributo instrumental de la participación del patrimonio separado del tráfico jurídico. Como decía Owen John o Bonelli, para que reconozcamos la existencia de alguien que actúa o para que un patrimonio pueda ser parte de una relación jurídica. Tenemos que poder identificarlo en el tráfico. Vamos del tráfico, estamos hablando de las relaciones jurídicas. Cuando una persona va a constituir una sociedad, que le gusta tal nombre, ¿ok? Entonces tiene que ver si el nombre está disponible en la Secretaría de Economía. Ahí se envía por la notaría, envía la propuesta y van a decir si fue aceptado o fue rechazado. Entonces, si está disponible que no haya otro, porque no haya necesidad, adelante, te lo aceptan y ya pueden empezar a trabajar con esa denominación o esa razón social que va a tener, por ejemplo, una sociedad. El patrimonio que va a quedar afectado a las resultas de lo que decidan los que toman las decisiones sobre él, tiene que poder ser identificado para poder imputarle los efectos jurídicos. Por ejemplo, la adquisición de la propiedad de una cosa o de una deuda de un crédito, por ejemplo, una chequera, tiene que salir el nombre de la denominación social. Por ejemplo, que diga Boschito Plomero SADCB. Esa es la denominación. Otra cosa es el nombre comercial que pueda tener, que ponga, por ejemplo, el Boschito Plomero, está bueno, pero la denominación completa es Boschito Plomero S.A.D.C. O sea, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todo eso de las sociedades mercantiles jóvenes se ve en derecho mercantil. Bueno, ya pasando a la unidad 15, continuamos con las personas morales que estamos viendo precisamente a diferencia de las personas físicas. Los atributos de la persona moral son la capacidad, el nombre que ya vimos, el domicilio que ya vimos, el patrimonio también y la nacionalidad. Nada más vamos a manejar cuál es el concepto de la persona moral. En la unidad 14 me desplayé respecto a las personas jurídicas, pero la 15 se refiere también a las personas morales que son personas jurídicas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido por la cuestión de que ya está visto lo que son las personas jurídicas. ¿Cuál es el concepto de la persona moral? Si la persona física es un individuo de carne y hueso, una persona moral es el conjunto de personas físicas a la que el Estado les concibe derechos y obligaciones siempre y cuando actúen de buena fe frente a terceros y tengan un objeto social lícito. Ya vimos los antecedentes de las personas morales en el derecho romano, que eran las universitas, ¿conocen? Lo que vimos también en la Edad Media. ¿Y qué es la capacidad? Aquí sí vamos a entrar para ver respecto a las sociedades. Sí, las personas morales. Es el atributo que tiene una persona moral de ser sujeto de derechos y obligaciones. Recuerda que existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Mientras que la primera es la facultad de ser titular de derechos, la segunda se refiere a la capacidad de ejercerlos o no. La persona moral se obliga a través de su representante legal de conformidad con el objeto social con el que fue creado. Ya vimos lo que fue el nombre y vamos a retomar la cuestión de la denominación social para que quede claro. En el nombre de las personas morales, este puede ser de dos maneras, la denominación o la razón social. La denominación es el nombre ficticio de la persona moral, por ejemplo, Venta de Estrellas S.A. Y la razón social es el nombre de uno o todos los socios, ejemplos, Robles, Estrada y Quintero S.C. Bueno, esto es lo que se menciona. Y ya en la unidad 16 también el nombre
como un atributo de la personalidad. Lo menciona claramente, estamos en lo que es la unidad 16. El nombre es un atributo de la personalidad. Si vemos cuáles son los atributos de la personalidad, tenemos que son 6. El nombre, el estado civil de las personas, el patrimonio, el domicilio, la capacidad. Me falta uno. Nacionalidad, si no lo he mencionado. Tenemos nombre, estado civil, domicilio, patrimonio, nacionalidad y capacidad. Son los 6. Las personas naturales, ¿qué dice? Vámonos al registro civil o las personas físicas. El nombre de las personas naturales, ¿qué comprende? El nombre propio o nombre de pila. Es el que coloca la persona que inscribe a un menor de edad en la oficina del registro civil y sirve para distinguirlo jurídicamente de los restantes tipos de los mismos padres. O sea, es lo que se conoce como la individualización. Se le denominó así nombre de pila, ya que antiguamente era el nombre que se atribuía en el momento de realizar el sacramento católico del bautismo, en la pila bautismal. El nombre patronímico o el apellido es el nombre de la familia que distingue a las personas del resto de los integrantes de la sociedad, con diversos formatos según las culturas. Por ejemplo, en Colombia, la elección del orden de apellidos depende del acuerdo que exista entre los padres del menor o recién nacido, aunque existen algunas normas que limitan estas elecciones. En otros lugares, como Suiza, la elección del apellido se deja al libre arbitrio de los padres o de aquellas personas con potestad para imponerlo, como son los abuelos, aunque también establecen reglas especiales que predeterminan el apellido de la persona. Aquí estuve trabajando en el registro civil del 2013 al 2016, registro civil de Cancún, del municipio, y se dio cosas de que en un momento que no querían aceptar por disposición de la Dirección General de Chetumal, de aquellos nombres que pudieran causar bullying a futuro en las personas que se están registrando. Hay una persona que quiere poner el Ronaldinho, o sea, hay otras personas que quieren poner el nombre muy, así como hay, por ejemplo, nombres mayas, que no son feos, son bonitos, uno Sasika, que tiene un significado en español, no hay problema. Pero aquellos nombres que le pudieran causar. Vean ustedes que antiguamente, estoy hablando con mi caso, llevábamos el nombre del abuelo. Mi abuelo era Alonso, en paz descanse, yo soy Alonso. Pero hay otros nombres, por ejemplo, Petronilo, se lo quieren poner al niño, pero a veces hay inconformidad, ya sea por parte del yerno, que dice, no, dice, la esposa es de mi papá, así se llamaba, quiero que también yo, no, a mí no me gusta, y vamos a poner otro nombre, y empieza. Entonces, ¿qué pasó con los nombres que podían causar bullying a las personas? Se tuvo que autorizar porque pues es el derecho de las personas al nombre, pero firmaban una carta en el registro civil mencionando de que aceptaban, que era su voluntad ponerle ese nombre al niño, que ya se les había hecho de que podía ocasionar bullying a futuro, pero que persistían en su solicitud y en su voluntad de que así se llama. Y así se quedaba, y así lo aceptaban, así lo registraban. Bueno, el nombre de las personas jurídicas, como se les había dicho, en las sociedades civiles y comerciales, el nombre se llama razón social. ¿Cuáles son las funciones del nombre? Lógicamente que todos nosotros tenemos un nombre, y el nombre completo pues está integrado por los apellidos. El primer apellido de papá, el primer apellido de mamá y nuestros nombres comunes. El nombre del individuo tiene las funciones de particularización o individualización.
por la cual apenas solo aquella persona pueda ser reconocida con aquel nombre, y además de identificación, donde el nombre tiene una atribución social que permite identificar por un nombre el individuo que lo posee. Las garantías. El nombre civil presúmase constituido para toda la vida del individuo y apósela como registro de su existencia. Por su importancia primordial, es objeto de varias garantías. El nombre, como la inmutabilidad, imprescriptibilidad, inalienabilidad, inestimabilidad, irrenunciabilidad y finalmente intransmisibilidad. Las características. El nombre civil, por norma, es inmutable. Una vez consignado en el registro civil, no puede ser alterado. Sí puede cambiarse el nombre si la persona cuando crece, pues no le gusta su nombre. Incluso también ya se está manejando la situación del apellido, de que pudiera ir primero de la mamá y después del papá. Pero ojo, no se puede estar cambiando los apellidos con cada hijo que se tenga. Si no tiene que ser igual. Si ya cambiaste en uno, así van a estar todos. No va a ser uno con el apellido de papá, mamá, otro con el apellido de mamá, papá. O sea, esta regla sufre algunas excepciones más o menos rígidas conforme a cada legislación nacional, a cada legislación de los estados. Las excepciones clásicas son el uso del sobrenombre del marido por parte de la esposa y la corrección de grafía, prevista, por ejemplo, en Brasil por la Ley del Registro Civil de 1973. Los nombres no respetan reglas ortográficas. Pueden ser alterados los nombres que causen vergüenza a su portador o degradantes y equívocos respecto del sexo, criterios muy variables según la época, hasta las que se imponen una serie de nombres confesionales de una religión. Por ejemplo, nombres del santoral católico. Hay personas que llevan su nombre porque ese día es el día según el santoral, el día de algún santo, lleva el nombre. Bueno, si es el día de San Juan y nace ese día, pues van a poner Juan, por la creencia de sus padres. También, si hay algunos papás que cuando van a tener su hijo y pasa alguna situación grave y se encomiendan, según sus creencias, a algún santo, y logran salir de esta, pues le ponen al niño el nombre del santo. O sea, no solamente es el santo oral, sino también es agradecimiento. Hay personas que tienen, que por ejemplo, el nombre de algunos de los Reyes Magos. Entonces, bueno, los Reyes Magos son venerados también. En el caso de Yucatán, el municipio de Tizimín, tienen su fiesta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Y hay su feria y pues, hay la devoción a los Santos Reyes, Magos, los Santos Reyes. Y bueno, eso es por eso están Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando preguntas a una persona, ¿cómo llamas Melchor? ¿Pero quién se llama en tu familia Melchor? No, lo que pasa es que mis papás son devotos en los Reyes Magos, estamos respetables, y así es. Otras hipótesis abarcan la incorporación de apodos. Por ejemplo, el que fue presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, María das Gracias, Xuxa incluso era una cantante brasileña, Menegel, etc. Adquiridos, como dice, por usucapión, como las exesposas, que habiéndose hecho famosas con el sobrenombre de los exmaridos, permanecen todavía con su apodo, por ejemplo, Luisa Brunet, Marcia Goldschmidt, y creo que hay una persona, si no me equivoco, con todo respeto, esta que es Lolita de la Vega, creo que se divorció de su marido o su marido falleció,
Pero bueno, ya no hay, y ella se quedó, pues, en su momento, era de la Vega. Pues, no sé si se divorció, no recuerdo bien, su marido, no, ya falleció, pero no sé si esa fue. Pues ella se quedó como Lolita de la Vega y así se le conocen las noticias y todo. Bueno, la evolución del derecho admite en diversas legislaciones el cambio del prenombre registrado en casos de cambio de sexo. Ojo, no confundir el nombre jóvenes con el mote o el apodo. Eso no tiene nada que ver con el nombre. Aquí, nombres que estás civilmente, legalmente, se te está sentado en la registro civil. Pero ya normalmente es, por ejemplo, el boxeador, le ponen el Berchel, el alacrán Berchel. El alacrán no es su nombre, su apellido. Es un apodo que le ponen por ser boxeador. Es un estilo, como también entre los amigos se ponen un mote, se ponen un apodo. A veces son apodos crueles porque buscan alguna incapacidad de la persona o que tenga algún problema y con eso, si es una persona, por ejemplo, de muy baja estatura, oye, enano, ven acá, y enano, enano, y así se le queda. Y a veces hasta enano con el apellido. Incluso en las escuelas, hay también cuando los alumnos de secundaria suelen ponerle apodos a los maestros, no solo entre ellos, los maestros, pero siempre tomando en consideración alguna discapacidad, o a veces porque le buscan parecido con algún animalito. Eso está mal, porque digo, debe prevalecer el respeto ante todos. O sea, yo te respeto, tú me respetas, y así debe ser. De esas cuestiones de los sobrenombres, o los motes, o los apodos, pero hasta en el fútbol, ¿no? El que empezó a, recuerdo, con los apodos a los futbolistas, fue este comentarista, Ángel Fernández, uno que cuando anunciaba gol, era un gol que no paraba un minuto de sostener la palabra de gol. Él le ponía, por ejemplo, el, el gran portero que ha tenido Cruz Azul, Miguel Marín, era, le puso Miguel el Gato Marín o Miguel el Superman Marín. Había otro Cruz Azul, jugador de centro delantero de Cruz Azul, Guzmán, que tenía el Calimán Guzmán. O sea, pero fue Ángel Fernández el que empezó lo de poner los apodos a los. Y así se les quedó, los futbolistas. Ahora, un futbolista nuevo también tiene, como el Chucky Lozano, quien se lo puso, un chaparrito. Así son las cosas respecto al atributo del nombre. Porque es que el nombre, repito, es un atributo de la personalidad. No esperan que los atributos de las personas físicas, ya mencionamos, son 6. Entre esas, el nombre, el domicilio, el estado civil. Pueden estar solteros, pueden estar casados. Una persona viuda, no existe. La persona que enviuda vuelve a quedar soltera. Es como la figura del divorciado. La divorciada no es estado civil, vuelve a quedar soltero. Aquí es soltero o casado, soltera o casada. Hay lo que es unión libre. Bueno, eso es esa parte. También está la figura del concubinato. Pero cuando hablamos del estado civil, en cuanto a esa figura del divorciado o divorciada, nada que ver, o viudo o viuda tampoco. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Les reitero, ya está su examen parcial en plataforma. Abrió desde las 8 de la mañana, cierra a las 23:59 del día de hoy. También su actividad, su tercera actividad, que es el cuestionario, abre hoy, pero cierra mañana. Abrió desde las 8, pero cierra mañana domingo a las 23:59 horas. Hay que entregar ya la calificación del parcial, porque ya nos van a quedar después 2 semanas, que es para empezar a formar ya la calificación final. Después del corte, regresamos para concluir la clase. Son 20, 23 minutos para las 10 de la mañana. Muchas gracias.